Bienvenidos a Boludeando por el Mundo. Bienvenidos a Perú. Lima es la capital de Perú y se encuentra en la costa del Pacífico. Comenzamos nuestra visita por su Plaza Mayor en pleno centro histórico. Nos encontramos en la Plaza de Armas de aquí, del centro de Lima. Un sitio indispensable para visitar porque hay varios sitios que podemos ver muy históricos de aquí, de Lima, de la capital del Perú. Aquí Priscila nos va a decir cuáles son. Tenemos la catedral. ¿Nos recomendás venir el domingo al mediodía? Especialmente los domingos por la mañana está abierto porque dan la misa, es abierto al público. Pero hay un museo por el lado izquierdo que puede ingresar. El acceso al Museo de la Catedral, si bien cuesta 30 soles, te permite observar la catedral y la tumba de Pizarro más tranquilamente. La Municipalidad de Lima y el Palacio de Gobierno. Y también está el cambio de guardia. Sí, que es al mediodía y bueno, pues es muy vistoso y te lo Puedes venir y disfrutar. De aquí, del centro de Lima, Plaza de Armas, indispensable venir. Vamos a probar el sándwich del Chinito. Hacer el típico desayuno peruano. Esto viene con cebollita cocida en limón o algo por el estilo, ¿no? Y esta salsita picante. Es que no quiero tocarla. Está buenísimo. Tiene un gusto como el chancho que hacemos para Navidad. Cocido, que al otro día lo calentás y te lo comes. Espectacular. Riquísimo, aprobado el sándwich de el chanchito. ¿El chinchito? No. El chinito. Aquí en el centro de Lima, al lado de la catedral. La Casa Aliaga, construida en 1536, es la más antigua de la ciudad. Otro punto interesante para visitar es la Casa de la Literatura de Lima, aquí muy cerquita de la Plaza de Armas. Te das una vuelta. Si te gusta la literatura, tenés que venir. Estos son escritores famosos aquí en Perú, en Lima. Ricardo Palma, me dijiste. Florinda de Yurne, Sí. González y aquel, José. Sí, José. Sí. Y estuvo siempre como muy aguerrido con cambiar la educación en el Perú y que sea una educación más inclusiva, que sea más amplia, que tuvieran acceso a más personas. Un ejemplo de las cosas buenas. Aquí tenés como una especie de secadores de pelo. Arriba tienen un altavoz donde te están contando poemas para que los puedas disfrutar. El convento de San Francisco de Asís. Dicen que aquí hay catacumbas. Vamos a ver si es cierto.
Dicen que aquí venden los mejores churros de Lima. Por algo hay más de 10 metros de cola. Vamos a ver si es cierto. Churros San Francisco de Asís haciendo esta cola. Son los originales, ¿no, Pri? Venga. Bueno, a ver si vale la pena hacer la cola por comer el churro de San Francisco. Aquí los churros vas a encontrar de sabores rellenos de crema pastelera, manjar blanco y food de chocolate. Manjar blanco nos referimos al dulce de leche, un poquito menos espeso, muy similar al dulce de leche. Ahí nos están preparando nuestros churros, supuestamente los mejores de Lima, ¿no? Los mejores de Lima. Vale la pena la cola. Muy amable, gracias. Lo pedí relleno de crema pastelera. A ver, ¿cómo me lo tengo que comer? Ahí. Están muy buenos, súper sequitos y no empalagan. Espectacular, los mejores churros de Lima. Estamos aquí, Jirón de la Unión, aquí en Lima, para pasear y comprar cosillas. Es una peatonal. Ruta Europea del Modernismo. Aquí en Jirón de la Unión, en Lima. Estamos en el sitio donde sirven el mejor pisco sour de Lima. ¿Dónde estamos? En el Gran Hotel Bolívar. Vamos a ver qué tal es el supuesto mejor pisco sour de acá, de Lima. Va a probar Raúl, dicen, el mejor pisco de Lima. ¿Por qué? Bueno, es el que más popularidad tiene. Tiene mucho alcohol y es muy grande. Es un tipo de receta, no es el original, no es el primer pisco, es porque bueno, lo presentan de otra forma y tiene mucho más alcohol. ¿Sí? Pero para mí es el más rico. A ver, Raúl. Vamos a probar. Está muy rico. Sí que está potente. Está más potente. Está potente. ¿Y estos hasta cuánto puedes tomar para poder? Normalmente para los hombres se permite tomar mucho más que un solo vaso, incluso de 2 a 3, y en damas, en mujeres, se recomienda 1 hasta 2, porque el pisco se te sube rápido la cabeza. Sí. Pero bueno, si puedes tomar mucho más, vamos a ver bien. Bueno. Pero yo al menos con 2 ya... Con 2 ya te cuesta listo, bastante. sí. Bueno, hasta aquí llegó el mejor pisco sour de Lima. Estamos paseando por el barrio de Miraflores. Uno de los barrios más seguros para poder hospedarse y pasear. Tenés un montón de cosas para ver y disfrutar con total tranquilidad aquí en Lima. Estamos en Lima, aquí con Anita. ¿Estamos en dónde estamos? Estamos en el Parque Kennedy. Bien, ¿y esto qué es? Es un parque, es uno de los más conocidos acá de Miraflores, que es como un barrio así, muy Pituco. bonito, pituco. ¿Recomendamos este sitio para quedarse, para venir a hospedarse acá o Sí, no? mucha movida en la noche, es súper bonito, muchos lugares para comer, tiene una arquitectura muy bella. Hay siempre obras así de cuadros, es el Parque de los Gatos también. tiene esa Es el particularidad. Parque de los Gatos aquí en Lima, en De 4 Miraflores. patas. Eso, de 4 patas. Así que nada, Parque Kennedy aquí en Lima, vengan a verlo.
Estamos en la iglesia de la Medalla Milagrosa, que aquí se venera a Santa Rosa de Lima también, aquí en el barrio de Miraflores. Vengan al paseo Larcomar y van a tener las vistas de todo el malecón de aquí de Lima. Y vamos a encontrar esas redes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que esta piedra en su primer momento le habían puesto como unas enredaderas verdes y luego corrían riesgo de que se cayeran algunos pedacitos, que se cayeran a la pista, entonces les ponen estas redes para hacerlo. Para de protección. Sí, no, para cuidar. Se llama Costa Verde, igual toda la parte esta del malecón se llama Costa Verde porque antiguamente era verde también por esto. A mí me gusta caliente. A mí me gusta caliente. El mate acá en el malecón de Lima, caminando. Los tres, ahí, los tres, paseando. ahí. Muy turistas. Estamos muy turistas, porque acá como peruanos no pasamos. Otro punto interesante para ver aquí es el Parque del Amor, aquí en el Malecón de Lima, que es súper extenso, tiene este punto que merece la pena visitar. Tiene una onda media Gaudí, ¿no? Por los cristalitos, ¿no? El Faro de la Marina de Lima, con su placilla divina. Huaca Pucllana es un sitio arqueológico precolombino perteneciente a la cultura Lima, construida entre el año 200 y el 700 después de Cristo. Está construido con adobe. Son en forma triangular para poder resistir los sismos. Y es una construcción en forma de libro, como se ven ahí los adobes. Y contiene una pseudopirámide escalonada, alargada, de 25 metros de altura, y un conjunto de patios, plazas y recintos alrededor de esta. Subiendo la cuesta, subiendo la cuesta. La visita cuesta 15 soles por persona e incluye una guía oficial. Como ejemplo está el curso de camino o curso de prueba que nos muestra que hacia abajo hay 2 metros más de arquitectura. Uno de los principales atractivos de Lima y de Perú en general es su gastronomía. Algunos platos que merece la pena probar son ceviche, lomito saltado, cuy al horno, parihuela, causas limeñas, salchipapa, tequeños, seco de res, tiradito de calamar, arroz chaufa, la cocina chifa, mezcla de comida peruana y china, o la comida Nikkei, que es una mezcla de comida peruana y japonesa. A ver, ¿qué es esto? Esto se llama parihuela. El parihuela está hecho de pescado y unos mariscos como calamar, cangrejo, camarones. Se come caliente, la yuca y bueno, se come limón y así al gusto. Pero normalmente es limón y ají. Buenísimo. ¿Y esto qué es? Estas son causas con diferentes tipos de relleno. Bueno, el relleno siempre es el mismo, ¿no? Falta y mayonesa, algunos son de pollo, pero en esta oportunidad son de pulpa de cangrejo, este es de allá, Sí. este es de el olivo, y este
De marisco. De marisco. Buenísimo. Y este es nuestro primer ceviche de pescado, chicos. Miren el tamaño que es esto. ¿Mm? A ver, probando ceviche, nuestro primero de Lima. No me ahogué. Está picantón. Está muy rico. Pero está buenísimo. ¿Saben qué es esto? Es chicha, que es una bebida muy dulce a base de este maíz, que es morado, se hace la chicha. Por eso, su color. Y de ahí viene el dicho que ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque la limonada es ácida y la chicha es dulce. ¿Lo sabían? Otra zona muy interesante para visitar es la de Barranco. Actualmente estamos en el Parque Municipal de Barranco. Todo este barrio tiene muchos bares, muchos sitios lindos para ver, dar una vuelta, cenar y conocer más de Lima. Calles narradoras de historia. La casi mitológica cruz brillante sobre los acantilados es el inicio de este destino privilegiado llamado Barranco. Las calles, parques y plazas murmuran increíbles anécdotas de este pueblo bautizado como la ciudad de los molinos. Hoy, distrito cultural y turístico de Lima. Si llegaste hasta aquí, seguro, alguna duda o consulta tenés. Por favor, déjala en tu comentario. Y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. ¿Para qué? Para que sigamos boludeando por el mundo. La llama rosa. La iglesia de la ermita de Barranco, que el techo se le cayó en un terremoto. Mirador Catalina Recabarren. El barrio de Barranco hay que visitarlo tanto de día como de noche. Aquí detrás tenemos el puente de los suspiros del barrio de Barranco. Cuenta la historia que si pensás en un deseo y cruzás ese puente manteniendo la respiración, se te cumple el deseo. Hay que cruzar esto sin respirar para que el deseo que pidas se cumpla. En el barrio de Barranco, los fines de semana, también puedes disfrutar de un espectáculo de música y bailes tradicionales peruanos mientras almuerzas o cenas en la Peña de la Candelaria. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos del año ofrecen un espectáculo en el cual recopilan las danzas más representativas de las distintas regiones del Perú. La Candelaria abrió sus puertas al público en el año 2000, dando desde el primer día un aire de folclore peruano en el tradicional distrito de Barranco. No cabe duda que esta peña ha jugado un rol importante en la agenda cultural del distrito, pues hoy en día el género folclórico es particularmente característico de las noches barranquinas. En la Candelaria no solo puedes quedarte mirando las danzas folclóricas del Perú, sino también en un momento puedes subir con ellos a bailar.
Otro sitio cerquita de Lima es Callao. Estamos en el noroeste de la ciudad, tenemos el puerto comercial y aquí hay muchos puntos interesantes para visitar en esta zona. Este es el Torreón de la Reina. Estamos en el Torreón de la Reina. Esta era una celda de calabozos. Aquí entraban de pie, apretados. Se iban muriendo y le iban echando cal por este lado para que, nada, vayan pudriéndose. Cero cuidado. Entrando a la mazmorra. Ay, no veo. Ay, quiero luz. Hola. Hola. Sí. ¿Qué te parecen las mazmorras? Ay, mira, acá tiene como una onda linda. Bueno, una onda linda. Las mazmorras. Oh. Oh. A ver, primer plano de cara de mazmorra. Pero para escuchar que a los que estaban en el pasillito. Claro, hay mejores vistas desde aquí. La casa del gobernador, acá en la fortaleza del rey Felipe en Callao. Este es el Paseo de la Punta, chicos. Hermoso. La playa es todo piedra, no hay arena. Para todos los que conocen Málaga, es muy parecido a Pedregalejo. Un sitio para visitar aquí en Callao, La Punta, muy cerquita de Lima. Porque cabe aclarar que Callao es, como decirte, un municipio autónomo de Lima. No depende del municipio de Lima. Aquí en La Punta, Callao. Muy lindo. Hasta aquí llegó Boludeando por el Mundo. Hasta aquí llegó Lima. Si tenés alguna duda, sugerencia o crees que nos hemos dejado algo en el tintero, no dejes de ponerlo en comentarios. Y si te ha gustado o resultado útil el video, dale like, compártelo y suscríbete. ¿Para qué? Para que podamos seguir boludeando por el mundo.